Les decía, tenemos que tener en cuenta porque hay que tratar de hacer medible lo que a veces no se ve medible. Primero, el índice de rascado. ¿Por qué? Porque eso me va a dar una perspectiva cuantificable, objetiva, de lo que estoy observando de las lesiones en la piel que producen comezón o prurito. Hago una selección de un grupo de animales en donde observo que si un animal se rasca 10 veces, serían 10 rascadas. Si 10 cerdos se rascan una vez cada uno, serían 10 rascadas. Y este índice es interesante. Vamos a tener que hacer ahí una pequeña operación para calcular la proporcionalidad del evento con la población. Ojo con esto. Entonces, vamos a medir sobre la base de 10 para poder identificar el evento. Así lo vamos a calcular. El índice de rascado es igual a número de rascadas, atendiendo el parámetro que acabamos de ver en el párrafo anterior, durante 15 minutos en un número determinado de animales, que esto va a ser por corral, por sala. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, de esta división, el número de rascadas en 15 minutos de un número de animales observados, nosotros vamos a ver si el rango es menor a los 0.1, es igual a un índice bajo o erradicado. Si nosotros tenemos un rango entre 0.1 a 0.4, entonces tendríamos que reconsiderar las medidas. Ya esto, decíamos en un principio, es un signo de alerta. Tenemos nosotros que definir en cada una de las áreas cuáles son nuestros signos de alerta, sobre todo si estamos trabajando ya un programa de control, tenemos que definir que si está funcionando o no está funcionando. Si yo, por ejemplo, en la primera medición tuve valores más altos, de repente empiezo a utilizar alguna terapia, digamos, en la piel o de manera sistémica, y veo que mi rango está en 0.1 a 0.4, pues estoy trabajando bien, estoy cumpliendo el objetivo. Pero ¿qué pasa si voy a más de 0.4? Esto ya está fuera de control. Por lo tanto, tendría que rectificar lo que estoy haciendo, porque eventualmente puedo encontrar con que no tengo un diagnóstico adecuado y entonces la etiología que estoy atacando no es la que me debe de dar el resultado. Entonces, tengo que medir el índice de rascado al menos una vez al mes, una vez cada 6 semanas, por ejemplo, y tomar el rango de decir, voy a revisar cerdos de 4, de 10 y de 16 semanas, grupos por corrales, digamos en una sala, hablar de 10 animales observados durante 15 minutos. Y entonces tendría simultáneamente semana 6, semana 12 y semana 16. Los 30 animales que voy a estar revisando, preferentemente en cada una de las salas, tratar de hacerlo en el mismo sitio, es decir, mismo corral, el grupo, tomar la diferencia entre número de hembras, número de machos, para que podamos nosotros hacer un análisis adecuado de qué es lo que está ocurriendo en los problemas de piel, que generalmente se reflejan con prurito, con comezón, incomodidad. Y esto también por
curiosidad de los otros cerdos, si van a estar osándolos o acosándolos, si lo quieren ver así, por la diferencia que tienen en la piel. Entonces, esto nos va a dar un indicativo interesante sobre dermatitis parasitarias o también bacterianas o de hongos que generan comezón. Bien, entonces, para recordar qué es lo que podríamos encontrar en esta área de maternidad, destete, crecimiento y engorda, que va a ser variable de acuerdo al sistema de producción también. Y entonces, ¿qué tengo que hacer para hacer el diagnóstico? Medir el nivel de inflamación. A partir de un hemograma, yo puedo observar las células de la sangre y esto me puede ser un indicador bastante confiable del síndrome de inflamación o de alergia inclusive. Hacer cultivos y la sensibilidad. Decíamos que si voy a establecer un programa de control, uno de los indicadores sería el índice de rascado, la presencia de signos. Hablábamos en días anteriores, medir la presión de infección, en qué momento inicia, de acuerdo a la edad, al área de la granja en donde están los cerdos, en qué momento se va incrementando para poder determinar la presión de infección. Eventualmente, una biopsia podría ser interesante para poder identificar los cambios celulares que se están sucediendo en las áreas lesionadas. Serología, sobre todo cuando estamos hablando de problemas de tipo sistémico, y manejar la condición de inclusive vacunas, por ejemplo, ¿no? Recuerden siempre que tengan la posibilidad de apoyarse en el laboratorio para comprobar y tener un seguimiento adecuado. Vemos, por ejemplo, unas imágenes de epidermitis exudativa. Es un lechón lactante en la primera semana. Vemos el inicio de la queratitis, vemos inclusive edema en el párpado, lo cual nos está indicando que hay ahí un fenómeno inflamatorio intenso. Los puercos grasos que les decía, y tiene ahí necrosis en el pabellón de la oreja ya, inclusive. Esto puede venir a consecuencia de manejos propios de la granja. Por ejemplo, ahí marcamos con un círculo los cortes de colmillo, que dentro de nuestra auditoría es muy importante revisar, por ejemplo, lesiones que puedan tener en la lengua, porque el animal va a dejar de succionar porque le duele a la hora de estar moviendo su lengua en la succión de la teta con la marrana. Esto te va a generar problemas como, por ejemplo, predisposición a contaminantes por streptococcus, contaminantes por Escherichia coli, y nos va a significar puercos grasos, por ejemplo, y algunas dermatitis exudativas o necróticas inclusive. El corte de la cola también es algo muy importante a considerar. Este tema del corte de la cola viene probablemente a consecuencia de que los cerdos se muerden entre sí las colas. Yo quiero que esto lo consideren puntualmente a la posibilidad de que tenemos ahí una contaminación por el manejo, estás provocando una herida. Y la otra es de que si los animales están cortando la cola es probablemente porque haya condiciones, por ejemplo, de hacinamiento o algún ambiente agresivo, por ejemplo, gases raros en la caseta. Algunas granjas ya lo están dejando de utilizar
pero el tema del muesqueo también es otra agresión que te puede provocar infecciones sistémicas. Bien, vamos a ver esto. Esto es interesante. Dentro de lo que acabamos de ver ahorita fueron las condicionantes o factores predisponentes o concomitantes que te pueden provocar una dermatosis. Vamos a ver qué es lo que ocurre en algunos indicadores para poder definir cuál de los patógenos se encuentran presentes aquí, ¿no? Vamos a ver, peste porcina clásica, el síndrome de Desmedro, erisipela y deficiencia de zinc. El indicador inicial sería muerte súbita, fiebre, linfonódulos agrandados, lesiones cutáneas, lesiones renales. Todo está presente en este, como también puede estar presente en este otro, en el síndrome de Desmedro. También encontramos muerte súbita, fiebre, linfonódulos agrandados. El aspecto puede estar un poquito diferente entre uno y otro, pero es una diferencia muy sutil. Lesiones cutáneas, en el caso de peste porcina clásica, tiende a ser difuso, muy parecido a salmonela, y en el caso del síndrome de Desmedro tiende a ser como eritema, como sarpullido. Lesiones renales, también esto es diferente. En el caso de peste porcina clásica, vamos a verlo como con puntos rojos, que son indicadores de fragilidad capilar. Mientras que en el caso de circovirus o síndrome de Desmedro, lo vamos a ver como un síndrome renal quístico. Va a haber ahí algunas burbujas con líquido, ¿no? Que puede ser orina probablemente. Erisipela, encontramos también muerte súbita, fiebres muy altas, como podemos encontrarla en el caso de peste porcina clásica, y linfonódulos agrandados, todos los linfonódulos están crecidos, inclusive vamos a ver artrosis en este caso, vamos a ver lesiones cutáneas, que son particularmente definidas como rombos. Y vamos a ver lesiones renales también, que implica una buena cantidad de necrosis renal. En el caso de la deficiencia de zinc, vamos a ver lesiones cutáneas, descamaciones, por ejemplo, pero no hay muerte súbita. Tampoco hay fiebre, y los linfonódulos aparecen aparentemente normales. No hay lesiones renales, particularmente se concentra en la piel. ¿Hay preguntas hasta aquí? Profesor, Adelante. entonces la principal manera de diferenciar cada una de estas enfermedades, ya que a excepción de la deficiencia de zinc, todos tienen los mismos signos, nomás sería indicando las diferentes lesiones cutáneas, ¿verdad? Sí, porque algunas son como puntitos y otras son difusas. Por ejemplo, cuando hablamos de la deficiencia de zinc, lo que vamos a ver es como descamaciones. Pero eso también lo puedes ver en el caso de dermatosis por parásitos y vectores. Algunas fungosis también, pero básicamente ácaros y lo que vas a... y piojos, ¿no? Bien, nosotros buscamos que... No sé si te Gracias. contesto la pregunta. Ok, un placer. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, nomás yo mismo rápido. Sí, adelante.
En el caso del estudio que dijo que hagamos durante 15 minutos a los cerdos de rascado, eso es solo si vemos en las primeras semanas como, bueno, en cualquier etapa del puerco, ya sea crecimiento, desarrollo o engorda, que tenga alguna lesión cutánea, o aunque no lo apreciemos y que tampoco se rasque, sería bueno hacerlo. De acuerdo a lo que comentamos en el protocolo de la visita a granja, una vez habiendo definido el objetivo de la visita, por ejemplo, si es un diagnóstico o una visita inicial con la finalidad de establecer un plan de trabajo, tienes que armar tus metas para poder jerarquizar todos los problemas. Entonces, sí lo tienes que hacer la primera vez. Si esto es algún indicador, probablemente generas ya un programa y estableces tus metas. Cada cuándo vas a volver a ver y evaluar lo mismo, ¿sí? Que puede ser un sentido importante. Cuando es una visita, digamos, única, ese día te hablan porque hay problemas en la granja, generalmente, posiblemente estaríamos hablando de ganancia diaria de peso, conversión alimenticia, se ve que está alterada, puedes ir ahí y las alteraciones de la piel son algunas de las posibles causas que te pueden afectar esos dos parámetros. Luego entonces lo medimos para ver qué tan importante es en ese efecto que estamos observando, que sería ganancia diaria de peso y conversión alimenticia. ¿Sí me explico? Es decir, Sí. vamos a establecer este parámetro de medición, este índice, eh, como fase inicial en la primera visita y en las subsiguientes si esto fue importante. Pero sí es bueno cada 6 semanas dedicarse particularmente a eso, ¿no? Sobre todo una vez definiendo que el sistema de producción te puede estar generando alguna alteración de este tipo o propiciando la presencia de algún patógeno de este tipo. Ok, ¿Sale? gracias. Ok. Bien. Entonces nosotros esperamos tener más de 100 partes por millón de zinc en nuestra fórmula. Ojo, decimos zinc porque normalmente se mete como un quelato de zinc o se mete como un óxido de zinc. Para mí es más eficiente el quelato de zinc. Bien, tenemos aquí algunos componentes de tipo genético que habrá que revisar también. Esto es porque probablemente la relación de la biosíntesis molecular está alterada gracias a que tal vez alguna línea genética me está reclamando más concentración probablemente o tenga conflictos en el proceso de la biosíntesis molecular de algunas enzimas. Por ejemplo, coenzima A, es decir, la vitamina A, que luego en el ciclo de Krebs se va a convertir en una coenzima en el metabolismo energético. Esto es algo muy, muy importante, el balance de ácido fítico con calcio y con zinc. La alteración de estos tres te va a provocar una absorción deficiente del zinc y por lo tanto una dermatosis causada por deficiencia de zinc o probablemente falta también ácido fítico o probablemente tienes un exceso de calcio. Cualquiera de estos te puede provocar la misma situación. El zinc lo encontramos como la quinta parte de la composición del cerdo, la encontramos en la piel. Sabemos que es el órgano más grande, demanda pues el zinc y este zinc es muy importante porque te ayuda a la eficiencia en el tema de la defensa de algunas radiaciones, por ejemplo,
y el embate de algunos patógenos. Por ejemplo, el zinc te va a proteger a los queratinocitos. Es decir, perdón, es decir, las células causantes de la producción de la queratina, es decir, la protección, la capa más externa. Los queratinocitos, en su proceso de la biosíntesis de la queratina, producen radicales libres. Y estos radicales libres, estamos hablando de fenómenos oxidativos que provocan una degeneración celular. De tal suerte que el zinc lo que hace es proteger contra estos radicales libres. Entre otros, tenemos también los carotenos, como la vitamina A y otros, pero básicamente la vitamina A. Y el zinc son los encargados de proteger esta parte de la piel, para que la piel esté íntegra y sea mejor escudo contra los rayos ultravioleta. Esta es la enzima que les platicaba, superóxido dismutasa. Esta superóxido dismutasa vierte un ion hidrógeno en el peróxido de hidrógeno. Esto es un fenómeno oxidativo que provoca radicales libres. Y ahí es en donde empata el zinc. Si no hay suficiente zinc, no tenemos entonces el tiempo para que se hidrolice el núcleo celular, lo cual produce envejecimiento prematuro. ¿Ok? Entonces, para quienes estamos pensando a lo mejor en cosmetología para las arruguitas de la edad, esto es uno de los factores: caroteno, zinc y superóxido dismutasa, que capturan un hidrógeno y esto provoca oxidación, radicales libres. Los radicales libres provocan y luego acortamiento de telómeros y envejecimiento celular. Por lo tanto, esas caritas ajadas por exponerse al sol, este tipo de cuidado sería importante, ¿no? Hablando de los cerdos, lo que nosotros vamos a ver es afecciones como primero una quemadura, posteriormente una descamación importante, ¿no? Y se llama una hiperkeratosis. Y tenemos que pueden ser simétricas e implican deterioro en el crecimiento del animal. ¿Por qué? Pues porque su metabolismo para el control de los detritus de la oxidación, los radicales libres, por ejemplo, te van a provocar fatiga celular, pues envejecimiento o la figura de envejecimiento celular. Otras causas de dermatitis, por ejemplo, pitiriasis rosa, síndrome de necrosis, que encontramos ahí, pues pápulas eritematosas en el caso de la pitiriasis. Prurito ligero, y para eso están los índices que tenemos que revisar. Y esto no es muy frecuente. Lo podemos ver aproximadamente en los periodos de la tercera a la cuarta semana de edad, y tiene una duración más o menos corta, 4 semanas probablemente. En el caso del síndrome de necrosis, vamos a identificar espiroquetosis ulcerativa, es decir, va a haber algunas vesículas, mordidas de las orejas. Esto habría que ver el tema de confort, hacinamiento, la calidad del aire, la ventilación, temperaturas, humedad, que esto puede provocar una ansiedad y luego eso significa morder orejas y colas. El estreptococo, que habría que diferenciarlo con el Xylella, Staphylococcus aureus, que esto te da unas
aspecto graso de la piel, habrá serie de aspecto pustuloso, como el Streptococcus icus. Vemos, por ejemplo, los parásitos externos como ácaros, y esta podría ser una de las imágenes en donde veríamos que sospechar de alguno de estos vectores o parásitos externos. La mordida de la cola, habría que revisar la dieta, particularmente el balance de minerales. Tal vez el animalito está buscando hierro ahí. El medio ambiente agresivo, hablábamos de gases como el ácido sulfídrico, por ejemplo, el amoníaco, que nos puede provocar también este tipo de dermatosis. El hacinamiento es muy frecuente que nos dé estados de estrés, los cerdos se muerden. Podemos ver algunas lesiones eritematosas por otras causas, por ejemplo, la presencia de algún problema de orden sistémico, como por ejemplo, podría ser circovirus o podría ser un periodo prepatente de erisipela. Los pisos, los muros, etcétera, que nos van a causar lesiones físicas. Aquí vamos a generar ahorita un diagrama, un formato para poder rescatar este tipo de cosas, ¿no? Bien. Suspendemos la grabación.